Un minuto. Pero uno, ¿eh? Agora. Ben, retomamos a sesión coa intervención xa para clausurar a tanda de ponencias sobre a figura Valle Inclán internacional, a intervención do profesor Drew Dougherty. Para os valleinclanistas, as presentacións son absolutamente innecesarias porque os traballos de Drew Dougherty son, sen lugar a dúbidas, dos nosos libros de cabeceira, comezando por aquel xa remoto Un Valle Inclán olvidado, onde seguimos indo a buscar aquelas entrevistas e declaracións de Valle Inclán a propósito de 1000 asuntos. É un colaborador inestimable do grupo de investigación, ten estado presente na maior parte de congresos, seminarios e actos de difusión da figura de Valle Inclán organizados desde a Universidade de Santiago de Compostela e as súas propostas interpretativas sempre nos ofrecen 1000 aristas desde as que volver, ler, interpretar a Valle Inclán. Neste caso, temos digamos, a sorte de que é un profundo coñecedor do idioma inglés e, por tanto, conta con maior perspectiva da que podemos ter nós para darnos, digamos, as claves dese maior ou menor acerto na traducción de Valle Inclán a esa lingua. E particularmente o vai facer con respecto ás sonatas, ese texto arquimencionado hoxe e que, como ben sinalaba Javier Serrano, xa misturo tanto Javier, como mencionaba Javier Serrano, é, sen dúbida algunha, a tarxeta de presentación internacional de Ramón del Valle Inclán. Por tanto, é todo un placer ter aquí con nós o profesor Drew Dougherty, felizmente, e, sen máis, cedolle a palabra. Un segundo. Todo o mundo ten consigo as fotocopias? Todo o mundo necesitamos ter a man esta páxina de fotocopias, sí? Caso de que non, Alba, poderías ir abaixo aquí onde está a mesa para recoller así? Gracias.
Agora traemos copias para todos porque son textos que nos van servir de referencia para a exposición do profesor Dougherty. Aguardo un segundiño. Sí. 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 Por tanto, bueno, como non temos PowerPoint neste caso no que se indique o título e non sei se todo o mundo ten o programa consigo, a súa intervención leva por epígrafe Sonatas de Valle Inclán en inglés, traizón ou colaboración. Xa desde este punto de vista danos moito que pensar. Gracias, Alba. Moitas gracias. A quen lle faltan textos? Sí. Ben, entón, agora xa, dotados todos das ferramentas necesarias, damos paso á intervención do profesor Dougherty. Muchísimas gracias, Rosario. Y quisiera agradecer al Consejo de Cultura su invitación a ocuparme de las traducciones de Valle Inclán al inglés en Estados Unidos en este seminario. El Valle Inclán traducido abre un nuevo campo de investigación que, como ha dicho Javier Serrano, está en sus comienzos y promete trazar un nuevo o muchos nuevos perfiles de la obra de Don Ramón. Comienzo planteándoles una pregunta. En general, ¿qué se espera de una buena traducción? Muchos de ustedes responderán que lo que se espera es el traslado de un texto, el texto original, a otra lengua, palabra por palabra, de ser posible. Esa expectativa lógica procede del supuesto de que una traducción debe ser, en lo posible, una reproducción del texto original. Cuanto más literal, mejor. El pequeño Larousse define la palabra literal así: que se ajusta exactamente a las palabras del original, y da como ejemplo traducción literal. Frente a esa expectativa, algunos de ustedes seguramente objetarán que una traducción exacta es imposible. Y otros recordarán el antiguo dicho italiano, traduttore traditore, es decir, el traductor es siempre traidor al texto original. Pues sí y no. Jorge Luis Borges, Umberto Eco y Walter Benjamin no creen que el traductor sea necesariamente un traidor al autor. Según Borges, por ejemplo, el texto original puede ser peor, sí, peor, que la traducción. Pensaba que a la hora de traducir, ser infiel a un texto podría mejorar su calidad literaria. Mantenía que un buen traductor puede tratar el texto original como si fuera un borrador, es decir, una obra en marcha. A su vez, Umberto Eco mantiene que la buena traducción es aquella que transmite el meollo de la obra original. Esa idea permite que el traductor altere, incluso elimine, no solo palabras del original, sino personajes y episodios que sobran. Importa más, según Eco, la honda experiencia humana imaginada por el autor que la duplicación exacta de su obra. Walter Benjamin seguía esa misma línea en su ensayo La tarea del traductor. Para Benjamin, el objetivo de una buena traducción es dar voz a la dilatación de la mente
y de los sentimientos humanos comunicados por la obra original. El traductor debe buscar una armonía entre su lengua y la del autor y, en un proceso de colaboración, aportar un suplemento al texto original. ¿Qué tienen en común Borges, Eco y Benjamin respecto de la traducción? Tienen en común una visión que dota de creatividad propia al oficio de traductor. Su traducción no es una copia mecánica de la obra original. Esto lo dejamos, ¿no?, para Google, sino una reescritura de ella, o, más españolizada, una refundición actual de ese texto original. Se trata de un proceso de renovación de la obra original mediante la adaptación de ella a un nuevo espacio, a un nuevo pueblo, a una nueva cultura y a veces a un tiempo también nuevo. Y como vamos a ver enseguida, va implícito en el concepto de adaptación la necesidad de hacer cambios en la obra original. Sirva esta introducción para plantear dos cuestiones respecto de la traducción de las obras de Valle-Inclán al inglés en Estados Unidos. Primera, cómo los traductores adaptaron la obra del más famoso de Valle, las sonatas, al público norteamericano. Y segunda, cómo fue recibida esa adaptación por la crítica de la época. Las sonatas aparecieron en inglés en octubre de 1924, traducidas por May Hayward Brown y Thomas Walsh, contratados por la prestigiosa casa Harcourt, Brace and Company en Nueva York. Las 4 novelas se reunieron en un solo volumen titulado The Pleasant Memoirs of the Marquis de Bradomín, 4 Sonatas, las memorias amables del Marqués de Bradomín, 4 sonatas. Después de examinar su traducción, he concluido que la adaptación más llamativa de las sonatas al gusto norteamericano consistió en limpiar algunas escenas de las novelas de su erotismo desmesurado. Ciertos actos sexuales descritos o sugeridos fueron borrados o con más frecuencia reescritos a fin de no escandalizar a posibles consumidores. Lectores no, consumidores en Estados Unidos, ¿no? Valle-Inclán fue alertado sobre la sensibilidad puritana del lector medio en Estados Unidos. En un estudio de 2007, Rodolfo Cardona cita de una carta de Federico de Onís dirigida a Valle-Inclán en 1919, en la que le recomendaba enviar cuentos a una editorial en Estados Unidos. Y en esa carta, el profesor Onís dio el siguiente consejo a Valle. Cito: como regla general, le diré que prefieren cuentos de argumento excitante, mientras no hieran sus convencionalismos sexuales y religiosos. Fin de cita. Comenta Cardona: nos da una idea de la práctica editorial de ese país y del puritanismo reinante en cuanto a lo que podía publicarse en periódicos y revistas. Vamos ahora
haber 3 casos de textos problemáticos que los traductores adaptaron, cambiaron, en vista de ese puritanismo. El primero necesitaba un corte, pero ese corte, ese cambio, aportó una compensación. Se trata de la escena en que el marqués de Bradomín se presenta en la alcoba de la niña Chole en Sonata de Estío. El marqués viaja en México en compañía de una comitiva en la que figura la bella mestiza. Tras la primera jornada del viaje, los 2 grupos encuentran alojamiento en un convento. La niña Chole está dormida en su habitación cuando Bradomín entra y se inclina a besarla. Ella rechaza al intruso y llora, pensando en la venganza que tomará su padre y amante si se entrega al aventurero español. En esto comienza a doblar una campana del convento señalando la agonía de una de las monjas. Cuando cesa el toque de agonía, Bradomín juzga propicio el instante y besa a la niña Chole. Cito de Don Ramón. Ella parecía consentir cuando de pronto, en medio del silencio, la campana dobló a muerto. La niña Chole dio un grito y se estrechó a mi pecho. Fin de cita. Hasta aquí, la traducción de la escena por Bruin y Walsh es fiel al texto de Don Ramón. Pero compárense el final de este episodio en español y luego en inglés en las hojas estas que he preparado. Miremos el texto 1. Voy a leer el pasaje original y luego la traducción de Bruin y Walsh. El final del episodio. Palpitante de miedo, se refugió en mis brazos. Mis manos, distraídos y doctorales, comenzaron a desflorar sus senos. Ella, suspirando, entornó los ojos y celebramos nuestras bodas con 7 copiosos sacrificios que ofrecimos a los dioses como el triunfo de la vida. Y aquí está la traducción. Let us pray. With our heads together on the pillow, we said a prayer for the poor unknown sister who had passed away. Niña Chole trembled and took refuge within my arms. Y nada más. Y por si alguno de ustedes no domina el inglés, traduzco al español la traducción, a su vez, de Bruin y Walsh. Oremos. Con nuestras cabezas juntas sobre la almohada, oramos por la pobre monja desconocida que había muerto. La niña Chole tembló y se refugió en mis brazos. Vaya cambios, ¿no? Esos cambios hechos por los traductores son realmente notables. Se suprime información importante, los 7 copiosos sacrificios, y se añade información nueva que altera el final del episodio. Ese oremos y cuanto sigue. En el texto original, la celebración de la sexualidad triunfa plenamente sobre la muerte. En cambio, en la traducción, el tema religioso predomina, subrayando el pavor que produce la proximidad de la muerte. Evidentemente, los traductores tenían presente
la aversión de los norteamericanos a lo que podría faltar a las normas estrictas referentes al sexo. Sin embargo, no creo que el corte evidencie solamente un acto de censura. Ofrece una compensación al dar prioridad a la muerte en este episodio. Así, refuerza un tema fundamental en las sonatas: la fusión, la confusión de eros y thanatos, deseo y muerte. Creo que la reescritura del final del episodio podría defenderse, en parte, como una intensificación de esa dualidad clásica. Y esto me hace pensar también que García Lorca tenía que sacar mucho de las sonatas de Valle Inclán, porque ese es su tema, ¿no? Tánatos y deseo, en todas sus tragedias. En cambio, el segundo caso no ofrece ninguna compensación. Los cambios me parecen una verdadera traición en este caso. Se trata de la misma sonata. La niña Chole y el marqués, mientras se pasean por el jardín del convento, se acercan a una fuente cuya agua emana de la, cito a Valle Inclán, menuda y cándida virilidad de un angelote. Se trata de un antecedente del famoso Manneken Pis en Bruselas. La pareja se detiene porque la niña Chole tiene sed, quiere beber agua, acto impedido al principio por dos monjas legas que están llenando sus ánforas en la fuente. Es agua bendita, explica una de ellas, y solamente la comunidad tiene bula para beberla. Bradomín afirma que él y la niña Chole también tienen bula para beber las aguas del niño Jesús. Acto seguido, la niña Chole se acerca a la fuente y aplica sus labios, cito, al santo surtidor de donde el agua manaba. En la traducción de Brun y Walsh no se menciona la cándida virilidad del angelote, desde luego, y hay un cambio radical. Es el marqués quien bebe de ella, en vez de la niña Chole. Veamos ahora los cambios hechos en este episodio por los traductores. Es el texto número 2. Y las dos legas, hablando a coro, señalaban al angelote desnudo, que enredador y tronera vertía el agua en el tazón del alabastro, por su menuda y cándida virilidad. Nos dijeron que era el niño Jesús. Oyendo esto, la niña Chole santiguóse devotamente. Yo aseguré a las legas que la marquesa de Bradomín también tenía bula para beber las aguas del niño Jesús. Ellas la miraron mostrando gran respeto y disputáronse ofrecerle sus ánforas. Pero yo les aseguré que la niña marquesa prefería saciar la sed aplicando los labios al santo surtidor de donde el agua manaba. La niña Chole se acercó con el rebocillo caído a los hombros y estando bebiendo le acometió la tentación de risa, que por poco se ahoga. Al retirarse me manifestó en voz baja el escrúpulo de haber cometido un sacrilegio. La traducción y traición en este caso, digo yo. And both speaking at once, the lay sisters pointed out the lovely little image playing in its nakedness as it turned the waters into an alabaster basin.
They told me it was the infant Jesus, and upon hearing them, the Marquise crossed herself devoutly. I assured the sisters that fijaros, not we, sino I, also had a dispensation to drink the waters of the infant Jesus. They showed me great deference at this, and each one desired to offer me her jar, but I preferred to satisfy my thirst by applying my lips at the holy spout from which the water was flowing. I had such a desire to laugh that I was almost smothered. Niña Chole, incredulous of my story of the dispensation, whispered in my ear, God punishes the sacrilegious. Y por último, la traducción del inglés de Bruni Walsh. Y las dos legas, hablando a la vez, señalaron la pequeña imagen encantadora jugando en su desnudez mientras convertía las aguas en un tazón de alabastro. Me dijeron que era el niño Jesús. Tras escucharlas, la marquesa se santiguó devotamente. Aseguré a las legas que yo también tenía un privilegio para beber las aguas del niño Jesús. Me mostraron gran respeto y cada una quiso ofrecerme su jarra, pero yo preferí saciar la sed aplicando los labios al santo caño del que manaba el agua. Tuve tantas ganas de reírme que casi me ahogué. La niña Chole, incrédula ante mi historia del privilegio, me susurró al oído, Dios castiga a los sacrílegos. Esta reescritura, esta adaptación, salta a la vista. Y fue una adaptación del episodio a la sensibilidad pudorosa del público lector norteamericano. Pero hay más. La fuerza sacrílega de esta escena queda mutilada al convertirse en protagonista el marqués. Los traductores dejaron en la sombra el carácter fuerte de la niña Chole, rival del español en lo que se refiere a desviaciones sexuales, sobre todo el incesto, ¿no?, que ella practica. Se trata pues de una reescritura que contraviene la caracterización iconoclasta de la mujer mexicana ideada por Valle Inclán. Pasemos al tercer caso. En él, lo que planteaba Borges, la mejora del texto original por los traductores, aparece. Ocurre en la sonata de otoño, cuando Bradomín se despide de Concha, su prima y amante gravemente enferma, para pasar unos días con su tío en el Pazo del Lantañón. Concha había sonado la noche anterior que estaba perdida en un laberinto de pecados, evidentemente, donde se le apareció un ángel mudo. Cuando ella preguntaba al ángel si debía cortar sus amores con Bradomín, cito, sintió caer 2 lágrimas en sus manos. Un aviso del cielo, dijo Concha cuando contó a su primo el sueño. En estas circunstancias, el marqués se despide de ella de la siguiente manera. Ese es el texto 3. Y nos besamos con el beso romántico de aquellos tiempos. Yo era el cruzado que partía a Jerusalén y Concha, la dama que le lloraba en su castillo al claro de la luna. Confieso que mientras llevé sobre los hombros la melena merovingia, como Espronceda y como Zorrilla, nunca supe de otra manera. Hoy
Los años me han impuesto la tonsura como a un diácono y solo me permiten murmurar un melancólico adiós. Felices tiempos los tiempos juveniles. ¿Quién fuese como aquella fuente que en el fondo del laberinto aún ríe con su risa de cristal, sin alma y sin edad? La traducción. We kissed with the romantic kiss of the times. I was the crusader departing for Jerusalem, and Concha, the lady of the castle, weeping in the moonlight. I confess that in the days when I wore Merovingian locks flowing on my shoulders, a la Espronceda and Zorrilla, I knew no other manner of leave-taking. Today, the years have imposed upon me the tonsure of any acolyte, which permits me only to murmur a sad goodbye. Happy time, the time of youth. Yet, who would be like the fountain in the labyrinth, ageless, soulless, laughing forever its crystal laughter? Ahora, Bruni Walsh, aquí traduzco solo las oraciones finales en que aparece el motivo que quiero comentar. Tiempo feliz el tiempo de la juventud, pero ¿quién quisiera ser como la fuente en el laberinto, sin edad, sin alma, riéndose para siempre con su risa de cristal? Ahora, el episodio expresa el lamento melancólico del marqués, que comienza a sentirse viejo y añora su alegre y lejana juventud. De ahí su anhelo de ser como la fuente, resistente al tiempo. Quien fuese como aquella fuente, sin edad. Pero la traducción introduce en su lamento un pero. La última oración de la traducción de Bruni Walsh, la línea 8, comienza por el vocablo yet. Yet who would be like the fountain? Yet quiere decir todavía, pero al principio de una oración significa pero o sin embargo. Ese cambio convierte en pregunta lo que en el texto original es un suspiro, un anhelo expresado por el marqués. La traducción viene a decir, pero ¿quién quisiera ser como la fuente en el laberinto, sin edad, sin alma y para siempre? Esa pregunta añade a la obra una duda existencial, si no en el mismo Bradomín, sí en los lectores que ya le conocemos tan bien. El cambio nos hace preguntarnos, ¿sería deseable que este hombre vanidoso, lujurioso, viviera eternamente, sin alma y siempre riéndose de las convenciones y las debilidades de los demás? Y provoca otra pregunta en el lector. ¿Es posible que la fuente esté riéndose de Bradomín, de sus pretensiones? La risa de la fuente también connota lo risible, el lado ridículo del marqués, culto, blasfemo y sobre todo egoísta. El pero complica y amplifica la condición de Bradomín en la sonata de otoño. Los traductores captaron y reforzaron la ironía con la que Valle-Inclán caracterizaba a su marqués decadente.
O sea, en este caso, creo que los traductores colaboraron con don Ramón, mejoraron su texto. Pasamos ahora al segundo tema que anuncié al principio de esta charla. La recepción crítica de las sonatas en inglés. La verdad es que los críticos prestaron poquísima atención a la calidad literaria de la traducción. Tal y como Federico de Onís pronosticaba, el interés recayó en la calidad erótica de las aventuras de Bradomín. Por ejemplo, el crítico George Northup declaró: Valle-Inclán es un degenerado en su erotismo y crueldad sádica. ¿No? Qué palo, ¿no? Aubrey Bell fue más literario en su juicio. Hay una crueldad refinada, un elemento deshumanizado en las escenas de este decadente primitivo. Más tolerante, el crítico del diario Independent de Nueva York señaló que en manos de una persona joven, las memorias escabrosas de Bradomín serían inmorales, hasta nauseabundas. Pero que un lector maduro, conocedor, por ejemplo, del Don Juan de Byron, se daría cuenta de que la novela es más cómica que escandalosa. En fin, la intuición del profesor Onís resultó acertada en general. Pero había una excepción. A diferencia de los críticos que acabo de mencionar, Stanton Coblentz en The New York Times insistió en el carácter foráneo, exótico de las sonatas para el lector medio norteamericano. Era un libro inconfundible europeo, dijo. Ningún americano, ningún norteamericano escribiría un libro así. Sus páginas desprenden, dijo, un espíritu umbroso y remoto propio del ambiente cortesano del viejo mundo. Apuntó que las aventuras seductoras de Bradomín se contaban en un estilo sensual que evocaba una galantería casi medieval. Lo que estaba señalando el crítico era la enorme diferencia cultural entre el mundo creado por Valle-Inclán en las sonatas y el mundo de Nueva York de 1924. Coblentz planteaba la magna dificultad que afrontaban los traductores a la hora de americanizar las sonatas, adaptarlas a su cultura. ¿Cómo se podía incorporar en la modernidad apabullante de Nueva York la cultura remota, cortesana, casi medieval que don Ramón evocaba? El crítico del New York Times anticipaba una idea elaborada por George Steiner en su ensayo sobre la traducción, el movimiento hermenéutico. En él, Steiner mantiene que toda traducción venía a ser una importación, ya no de mercancías, sino de novedades lingüísticas, culturales, conceptuales y sentimentales. Y observa, cito, no obstante el grado de naturalización conseguido por la traducción, el acto de importación puede dislocar la estructura receptora, la cultura receptora. En otras palabras, el sistema cultural en el que se introduce una traducción puede resentir profundamente los efectos de su novedad. Esto me hace preguntarme si la preocupación exagerada de la crítica por el erotismo en las sonatas presentaba un peligro, una suerte de peligro para la cultura burguesa norteamericana.
Si recordamos que los años 20 marcaron un momento de liberalización sexual en los Estados Unidos, a lo mejor un marqués de Bradomín resultaba una amenaza desde la perspectiva cultural norteamericana. 4 novelas en las que el erotismo impregnaba, cito, todos los escondrijos del texto, según Koblenz, no justificaba el título del libro que las reunía, es decir, The Pleasant Memoirs of the Marquis de Bradomín, las memorias amables del Marqués de Bradomín. ¿Son memorias realmente amables? Pues ya es hora de leerlas o releerlas en español o en inglés o en francés o en checo para averiguarlo. Y eso os invito a ello. Gracias. Bon, como de maneira habitual, cada vez que escuitamos a Drew Dougherty ficamos fascinados pola corrente de ideas e polo seu amável, neste caso sí, discurso, sempre sobre a figura de Ramón del Valle Inclán. Sospeito que haberá preguntas, ou, cuando menos, podemos, en calquera caso, dar comezo ao coloquio para así termos un bocadiño de tempo despois para descansar antes da inauguración da exposición e por iso gustaríame convidar a Javier Serrano e a Margarita Santos a que se unan con nós na mesa para aproveitar esta corrente da intervención de Drew a propósito da sonata. Qué bien, todos juntos. Un minuto, que nos pertrechamos. E, bueno, quedaba pendente unha intervención xa da mañá, acabo de lembrar. Así que vamos comezar por esta... A primeira, obviamente, vai ser esa palabra. Esperamos un segundiño, porque como estamos en streaming, creo, aínda, e necesitamos o micrófono, ou xa non estamos... estamos en streaming. Entón, para que quede registrada a pregunta. Aquí, na segunda fila. Sí. Moi boas tardes. En primer lugar, Gracias. felicitar ao profesor Serrano por a súa documentadísima exposición e a paciencia infinita que ten de buscar datos, inda que sea debaixo da terra, por suposto. Eu, como aficionado ás curiosidades, xa vostede sugeriu algo no mapa das traducións ao galego. En este caso, digo, incluso como galego e como español, se vostede estudiou a problemática das posibles traducións que houbera ou que pode haber as distintas linguas de España. E despois unha apreciación, se me permite que mezcle as dúas cousas da parte da pregunta, é que varios autores estranxeiros que cando me den a súa conferencia poderei poñer os nomes, parece que suxeriron que Valle Inclán pois, é unha Galicia mística, romántica, lendaria, etcétera, etcétera, e que aparte disso tamén fala nun tono un pouco elevado, como por dicir así, nobiliario, e me chamou a atención, porque vostede sabe mellor que a min, que o gran catedrático galego, don Ricardo Carballo Calero, nunhas páxinas magistrais que ten sobre Valle Inclán, bueno, magistrais ao meu xuízo, mellor o de vostede non é, respecto das posturas, coincide plenamente con ese xuízo, falando que a Galicia real estaría en Castelao, estaría en Rosalía de Castro, etc. Me gustaría que contestara a pregunta primeira e a ver que opina vostede da miña humilde apreciación no outro aspecto. Moitas gracias. Gracias.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en vida de Valle Inclán no conozco traducciones a ninguna de las otras lenguas españolas, ni a vasco ni a catalán. Y es más, hasta hoy en día prácticamente no existen traducciones a otras lenguas españolas, salvo una traducción de Luces de Bohemia al vasco, que es la única traducción al vasco de un texto de Valle, y al catalán, que yo sepa, ninguna. Pero sí, y eso es una curiosidad, existe la traducción de 2 cuentos de Valle Inclán al occitano. Al occitano, que resulta muy curioso que se traduzca al occitano a estas alturas de la vida, y más 2 cuentos de Valle Inclán. Pero realmente las demás lenguas de España no... Que no es el caso de gallego. El caso de gallego es una cuestión distinta. El gallego no se ha traducido a Valle Inclán no porque no se quiera, sino porque no se ha podido. Salvo esos textos en vida de Valle, pero claro, supongo que autorizados por Valle Inclán. Yo me refiero más al no permiso de traducir a Valle Inclán póstumamente a él. En catalán y en gallego, y en vasco, pues supongo que no he interesado traducir porque ¿para qué? Dirán ellos. ¿Para qué vamos a traducirlo al catalán o al vasco si se lo puede entender? Tal como escribió Valle Inclán. Otra cosa son otras lenguas. Evidentemente un búlgaro sabe español o no lee a Valle Inclán, si no se lo traduce al búlgaro. Y en cuanto a la segunda pregunta, que no me acuerdo muy bien. Carballo Calero. Bueno, a ver, es que esto ya meternos en un mundo que excede mucho el campo de este seminario. Claro, las opiniones sobre Valle Inclán, Galicia, sobre las opiniones gallegas o galeguistas de Valle Inclán son miles. Son miles, tantas como gente ha hablado sobre Valle Inclán y Galicia. Entre otras cosas porque Valle Inclán fue muy fluctuante en sus ideas sobre Galicia y sobre lo gallego. A mí me sorprende mucho, yo tengo un trabajo hace muchos años sobre las opiniones de Valle Inclán acerca de Galicia, que se titula La Galicia poliédrica de Valle Inclán. Porque hablar de las opiniones de Valle Inclán sobre Galicia es hablar de lo inasible. Es decir, Valle tuvo tantas ideas, tantas opiniones, tan variables, tan mudables, tan cambiantes, que es imposible cogerle la palabra. Y decir, ¿ves que Valle Inclán decía esto? Sí, decía esto en un momento, antes lo mostró Rosario, que hablaba primero del celtismo, de Galicia, de Irlanda y demás, y 3 años después decía que se dejasen de chirimías célticas. O sea, y que todo eso era una tontada. Valle Inclán era muy cambiante, pero también tenía unas ideas fijas, estables. Las opiniones sobre Valle Inclán y Galicia, o Valle Inclán galeguista o no galeguista, pues también son muy mudables, porque depende de qué opiniones de Valle Inclán se tomen. Y para cada opinión de Valle Inclán hay una respuesta del propio Valle Inclán. Se lo juro, ¿eh? O sea, para cada cosa que dice A, Valle Inclán va a encontrar usted otra declaración donde dice B. Seguro. Entonces no nos podemos atar en ese sentido a unas ideas concretas, porque fueron muy mudables, bastante mudables. Aunque yo creo, pero es mi opinión personal, yo creo que tenía una idea muy clara de Galicia, pero claro, una idea que no coincidía con la de casi nadie. Con la de casi nadie de entonces, que estaban estableciendo unos principios fundamentalmente ideológicos con los que Valle Inclán no concordaba, eso es evidente. La ideología de Valle Inclán trascendía mucho más de lo político, iba mucho más allá de lo político. Iba más a lo cultural, a lo eterno, no estaba para la ocasión, ¿no? Estoy recordando una cosa muy graciosa que decía Valle Inclán, pero que acertaba muchísimo porque era muy hábil y muy inteligente. Decía, sí, está muy bien todo esto de los galeguistas y lo de la independencia o la autonomía de Galicia, muy bien. Ahora, a ver si se ponen de acuerdo dónde poner la capital. Porque claro, estaba el grupo de Coruña, el grupo de Ourense, el grupo de Vigo, el grupo de Pontevedra, y dijo, a ver si se ponen de acuerdo dónde ponemos la capital de Galicia. El día que se pongan de acuerdo, entonces podemos crear Galicia. Entonces, Valle era muy así. Sí, José Manuel Guede. Só Manuel. Manuel. Perdón. Rosario, cando ahora expoñías esa especie de electrocardiograma dando os picos sobre a visibilidade mediática de Valle Inclán,
eu de repente recordei, e é unha suxerencia que che propoño para que tamén a incorpores, de que o pico máis álxido que tivo nunca o teatro galego foi no ano 98. Nunca antes na historia do teatro galego, o teatro galego tivo tanta incidencia mediática na prensa, nas revistas, na televisión, etc. De tal maneira que eu non sei se efectivamente Valle buscaba a visibilidade mediática ou era a visibilidade mediática que procuraba él. No caso, claro, é dicir, neste caso, casi seguramente estábamos nesa tesitura. Decir unha cousa, Xavier, é dicir, hai 4 traducións de Valle ao galego clandestinas. Unha está asinada por Méndez Ferrín, que Las galas del difunto, outra por Manolo Rivas, que creo que é El embrujado, unha terceira de Xosé Manuel Pazos, que é Ligazón, e non recordo de quen é a cabeza do Bautista. Son as que, efectivamente, naquela campaña que promovera a Mesa pola Normalización Lingüística e que acompañaba o Centro Dramático Galego, contraprogramaba as representacións do Centro Dramático facendo lecturas dramatizadas destes textos traducidos ao galego para demostrar que se podía facer a Valle Inclán en galego. Entón, esas traducións teñen que existir, son clandestinas porque están sen editar, pero públicamente si se leen. E a propósito diso, hai 4 anos eu fixen a Valle Inclán en portugués, a cabeza do Batista, e entón nos primeiros días de ensaios na mesa de traballo, claro, diante da dificultade que tiña o traductor, que non recordo ahora o nome, era un señor de Lisboa, habitual traductor do Teatro Nacional Dona María, un home que sabía ruso, etc. E diante da dificultade de como incorporar termos como gachupín, por exemplo, non? Pois claro, eu dixen, deixa gachupín, o cal de alguma maneira debe haber por Portugal xa incorporado ese neoloxismo, é dicir, porque eu dixen, isto é intraducible, evidentemente decidimos que sexa gachupín. E os propios actores, que en xeral en Portugal a xente non ten ningún problema a hora de falar incluso o castelán, dicía, Guede, por que non o facemos en Valle? Deixate, xa tiven un problema. Non quero ter en Portugal outro, vámolo facer en portugués. O cal a min, de alguma maneira, me daba unha enorme envexa, verdad? É dicir, poder traballar nun lugar sin urxencias lingüísticas, nun lugar onde, efectivamente, este tipo de problemas non se xeneran e simplemente se valora a calidade literaria dunha obra e non estás condicionado por facer. E estámoslo vendo agora, é dicir, hai 3 días con Filgueira Valverde outra vez de novo vamos a reproducir a insensatez. Non, era iso que quería dicir. Bueno, polo que a min corresponde, moi agradecida pola referencia para aqueles que non están familiarizados co que aconteceu no ano 98. Bueno, o Centro Dramático Galego representa a Valle Inclán, a Universidade, ou a Aula de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela representa a Valle Inclán, o Grupo de Investigación Valle Inclán ten un seminario sobre Valle Inclán, todo iso coincide no tempo e xéranse unhas cantas polémicas non exentas, neste caso, da interacción co campo político, porque se unha das cuestións resulta fundamental respecto desa imaxe construída que eu me refería antes da figura de Valle Inclán é a continua inxerencia do campo político nese interese por se apropiar os diferentes grupos en determinados momentos da súa figura en cuanto é vilipendiada noutros. Nese sentido, eu particularmente apelaría a interpretar a Valle Inclán no marco das coordenadas do campo cultural no que el se move, até o ano 36 en que el falece. Todo o que acontece con posterioridade ten a súa explicación nas coordenadas tamén deses outros campos culturais. Mas, en cualquier caso, concordo plenamente que estamos todavía necesitados dun certo proceso de normalización con respecto a
as cuestións que teñen que ver con asuntos lingüísticos, algo que en Portugal, agora que mencionas, nunca aconteceu, entre outras cousas, pola permeabilidade, referíame eu a iso hoxe de mañá, que sempre existiu entre o campo do teatro portugués e o campo do teatro español. Mesmo nos anos 20, os textos representábanse en Lisboa, en español, por compañías de teatro españolas. O contrario, digamos que os portugueses fosen a Madrid a representar, iso non acontecía. Por tanto, vemos que esa permeabilidade lingüística tamén ten a ver coas posicións de poder, as posicións de poder de cada un dos sistemas. Mas, en calquera caso, eu insisto, agradezo moito a referencia, ademais, Manuel Guede coñece perfectamente a figura de Ramón del Valle Inclán e moito máis o seu teatro. Non? Eu quería engadir solamente relacionado coa resposta de Javier Serrano e digamos que os cambios de actitude de opinión de Valle Inclán respecto de certos temas relacionados con Galicia, hai que ter unha cousa en conta, con independencia de que poidera cambiar e cambiaba de opinión, todas as declaracións que temos de Valle son recollidas na prensa e a prensa interpreta, a prensa lé. Non temos declaracións directas escritas por el que permitan, antes aducía Rosario un texto de Pessoa que está escrito por Pessoa. As outras declaracións de Valle son declaracións que saen na prensa en artigos ou en resumos das súas conferencias. É certo que hai constantes e que, por tanto, podemos facer caso de que esas constantes repiten ideas de un Valle Inclán que teñen certo fundamento, pero hai outras que non. E non sabemos moitas veces o que os periodistas interpretaban e o que os periodistas transcribían. E ás veces a volubilidade do autor pode ter tamén relación con ese tipo de percepción do propio periodismo de época. Porque Valle se expresaba ás veces con temas que eran complexos, por exemplo, cando fala da lámpara maravillosa, non? E sin falar directamente dela, sino de certos conceptos que manexen en relación con ese tipo de obras. Que entendían, que percibían nunha escoita rápida, precipitada moitas veces, e que transcribían? Pois non temos a certeza, porque non temos as notas das declaracións de Valle Inclán escritas ou comentadas por el, ni moito menos. Eso quizáis nos fai perder un pouco desa fiabilidade das propias declaracións do escritor e quizáis tamén podamos entender esa volubilidade que tantas veces se lle axudica e que non sempre responde a esa especie de arbitrariedade do escritor que non era en absoluto arbitrario demais. Era unha precisión que me gustaba facer. A este propósito, e en canto recibe José Antonio o micrófono, quería apuntar únicamente que o que sí se pode afirmar de Valle Inclán con respecto a Galiza é que coñecía moi ben tanto o territorio galego como a idiosincrasia galega. E tamén tiña unha idea moi concreta do que supuña modernizar a Galiza en termos de infraestructuras, en termos de sistema administrativo e mesmo en termos de modelos de cidade. Temos declaracións súas en todos eses aspectos. O que non temos é, digamos, tratados de Valle Inclán sobre eses pormenores, quero dicir, con ese pormenor, pero sí, o que sí temos indicios máis que suficientes dun coñecemento moi detallado das problemáticas da Galiza do seu tempo. E isto creo que é moi importante que a xente fique con esa idea, non? Para mudar un pouco esa concepción que temos dun Valle Inclán afastado, sempre en Madrid e virado cara ao mundo do español. José Antonio Millán. Hola, boas tardes. Hola. Simplemente quería simplemente apuntar a respecto das palabras que estaba dicindo a Margarita Santos Zas con respecto ás declaracións de Valle Inclán. Efectivamente, a prensa interpreta, non reproduce ao pé da letra. Estaba recordando en este momento,
pois outra polémica, non co galeguismo, sino, por exemplo, cando houve o estreno cando iba a ver o estreno, que non foi, do Embrujado en el Teatro Español. Ese cruce deixo de dicir, tengo que puntualizarle. Efectivamente, incluso en unha cuestión tan altisonante como enfrentarse ao propio Benito Pérez Galdós, ten que desmentir o que publica un periodista e outro periodista, e dicir, bueno, efectivamente estaban interpretando o que el decía. Con outros temas políticos de autoridade, outro tanto. O que probablemente ocurría con Valle Inclán, estou comentando ás veces, con respecto a estas traduccións de pequenos relatos cortos que hai en revistas galegas do ano 21, posteriores tamén. Valle Inclán estaba enterado. Valle Inclán é que está en Galicia e está publicándose en xornais ou en revistas que tiña que ter no punto de mira porque en algún era criticado incluso o que estaba facendo. E don Ramón, sabendo como era, estaba comprobando precisamente cando se lle criticaba e cando se lle aplaudía. É dicir, esta tradición de que Valle Inclán non quería ser traducido a galego, bueno, as tradicións, sabemos, hasta a Santísima Iglesia cambia as tradicións en función da coyuntura, verdad? Eu penso que Ramón de Valle Inclán, se atopase público e se atopase editores no seu momento para traducir, traduciría. O que non tiña era en público e, polo tanto, non había compradores de libros nin editores para editalos. Sexamos así de sensatos. Non é que é unha prohibición expresa a querer ser traducido a un idioma ou outro. E con respecto a isto, xa que estamos falando da proyección e da difusión internacional de Ramón de Valle Inclán, me chamou a atención dun dato que non conocía, escoitando a conferencia de Javier Serrano, da cativa, da escasa traducción de Valle Inclán ao portugués. Me sorprendeu, bueno, Charo probablemente tamén ten as claves, o mellor, para que non chegase a ter esta traducción tamén a Valle Inclán, o mellor é que lle pasaba como pasaba en Galicia, que non tiña público e non tiña un editor de confianza como para facer unha traducción ao show, perdón, para facer unha traducción non ao show, non ao azar. Pero me chama a atención porque Ramón de Valle Inclán si era conocido do público portugués porque cando menos traduxo para o español dúas pezas de Eza de Queiroz, La Reliquia e Mi Primo Basilio. Tres, bueno, e Mi Primo Basilio. Dice, bueno, como é posible que o traductor español, perdón, que o escritor español traduce a Esa de Queiroz e el non traduce con ese éxito ao portugués? É problema de permeabilidade ou era problema de novo de que non había lector ou editor que dese seriedade para facer esa traducción de súa obra? Non sei. Bueno, empezo por responder eu. É interesante isto que comentas a propósito de ter ou non ter leitores porque precisamente na exposición teremos oportunidade de ver unha selección do Fondo de Edicións Populares de Valle Inclán que se publican en vida de autor a partir de finais dos anos 10 até o ano 36 que son un indicio máis que evidente desa procura do contacto co leitor, non? Obviamente unha edición do cuidado e ademais digamos, do custo económico da ópera Omnia non era accesível a todos os petos. E nese sentido, Valle Inclán sempre procura esa outra vía de contacto e de conexión. Sobre as tradicións, mira, as traduccións portuguesas, eu creo que impera o mesmo criterio que comentaba antes a respecto do teatro. Os escritores españois lense en Portugal en español sen ningún tipo de problema. Tamén é verdade que non existe digamos, un interese manifesto pola literatura española en Portugal, a lo menos até finais dos anos 20, en que unha nova xeración de escritores, os virados máis para o anarcosindicalismo ou para o neorrealismo, non? Como poden ser o modernismo entendido na clasificación das vanguardas europeas, como poden ser Antonio Ferro ou Ferreira de Castro, chegan a Madrid, coñecen o campo literario madrileño español, e a partir de aí comeza a transferencia de textos e de figuras a prensa portuguesa, mas non a prensa, digamos, de grande divulgación, senón a prensa, os magazines ilustrados,
que en realidade estaban construídos para un público bastante restricto o do propio grupo que se encargaba de traducir a Valle Inclán, neste caso, nos escasos exemplos que temos. E tamén polo facto de que a literatura portuguesa durante un bon período do século XX, de inicios do século XX, construíse contra o español. E, por tanto, non interesa importar repertorios utilizando digamos, a expresión que utilizaba Drew Dougherty, non interesa importar repertorios digamos, do sistema foráneo contra o que te estás construindo, non? Outra cousa é o que acontece xa a partir dos anos 20, coa intervención destes escritores máis novos que van procurar, obviamente, unha modernización do campo literario portugués, focando sobre todo no papel da prensa, por exemplo, como medio de divulgación e de construción dos discursos literarios. Pero, bueno, iso, como digo, afecta a figura de Valle Inclán, mas non só, tamén a moitas outras. Eu penso que habería que... Ibas a falar ti? Non, por favor. Sí, volviendo a la puntualización de Margarita sobre las opiniones de Valle Inclán expresadas en la prensa, creo que conviene mirar esas expresiones en ese ámbito como una voz, como ha demostrado Amparo de Juan en su último libro, como una voz pública con un carácter sumamente retórico para responder intelectualmente a ciertas cuestiones del momento en que es entrevistado. Y creo que para buscar las, digamos, ideas constantes de Valle Inclán no solo sobre Galicia, sino sobre España y temas internacionales, conviene ir a sus conferencias. Y el profesor Serrano está preparando una edición de las conferencias en que muy prácticamente compara las diferentes versiones de las conferencias. O sea, se puede cotejar 6, 7, a veces 8 conferencias y ver entonces esas ideas motrices que Valle estaba trabajando. A veces entre conferencias dadas con una distancia de 5 o 6 años. Así que puede haber en esas conferencias y luego, claro, sus ensayos teóricos, tanto sobre todo sobre el arte, ¿no? Creo que sí hay un fondo de ideas constantes, pero que la prensa les servía de otra cosa, ¿no? Para otra cosa. Sí, estoy totalmente de acordo co profesor Dougherty en ese punto concretamente. Referíndome ao tema de Portugal que estaba abordando Rosario, ela sabe moito máis do mundo portugués que eu, sin dúbida ninguna, pero quería apuntar unha idea. Non sei se está traballado dabondo a recepción dos escritores españois en Portugal. Solamente con ese marco entendo que se podía facer se podía chegar a extraer conclusións relacionadas co papel de Valle Inclán, a presencia de Valle Inclán e demais dentro desas coordenadas políticas, sociopolíticas, socioculturais que efectivamente explican tantas cousas, non? Pero no caso concreto de outros autores contemporáneos a Valle Inclán, o caso de Unamuno, o caso de outros autores desta categoría, que velaron moitísimo, ademais, o caso do Unamuno en concreto, por unha proxección internacional, porque preocupouse enormemente desa proxección súa internacional,
Non sei ata que punto esa figura en Portugal ten traducción, non ten traducción, ten unha representación, non ten representación. É dicir, que habería que ver o caso de Valle non como un caso hallado, sino como un caso dentro dun conxunto de escritores que teñen unha proxección e en que medida teñen esa proxección, en que ámbitos teñen esa proxección, en que espacios cronolóxicos teñen esa proxección, etcétera, etcétera, para poder tamén sacar conclusións un pouco moi fundamentadas, non? Creo que estamos tocando temas moi ricos, aínda abertos a moitas posibilidades de investigación e que estamos facendo calas probablemente con moito máis futuro na indagación que para as que non temos respostas contundentes, nin respostas excluyentes, nin respostas definitivas, sino sempre moi provisorias. É iso que me gustaría, que quería suliñar tamén. Sí. Eu quería facer unha pregunta seguramente excesivamente vulgar no nivel que nos atopamos aquí, pero interesaríame a vosa opinión sobre unha dificultade que plantexaba unha neta do propio don Ramón del Valle Inclán cando se lle acusaba de as dificultades que presentaban os herdeiros para as traducións en galego. Segundo ela, iso era mentira, xa que as distintas traducións que se facían para o resto das linguas estaban aí e non houbera dificultades. En Galicia, o que acontecía, segundo ela pensaba, era que simplemente, por exemplo, cobra o traductor, cobra o maquetador, cobra o editor. Pero non se lle pregunta ao autor outra cousa que se dá permiso para poder facer a traducción. Cando para eles, para os herdeiros, é un aspecto fundamental. Parece que o sentido ese que non se ten en conta demasiado en canto aos editores galegos cando pretenden simplemente editar, sobre todo autores que non necesitan precisamente que os promocionen, sino que os queren aproveitar. Non sei a opinión vosa sobre isto. Bueno, yo es que evidentemente no soy heredero de Valle Inclán, por lo cual no sé cuáles son los problemas que haya habido o dejado de haber con las posibles traducciones de Valle Inclán a gallego. Lo cierto es que Valle Inclán en vida fue traducido a gallego, y yo estoy convencido de que Valle Inclán conoció esas traducciones. Fue traducido en la revista Nosa Terra, en La Zarpa de Ourense, en Correo de Galicia de Buenos Aires, etcétera. Yo creo que esas traducciones, por lo menos las de Nosa Terra, las conoció y que yo sepa no puso el menor problema. Es cierto lo que se decía antes, es que en los años en los que vivió Valle Inclán no se publicaba en gallego y menos se pagaban los autores por publicar en gallego. Es decir, unas obras que estaban ya editadas en castellano y que podían leer cualquier persona en Galicia, a nadie se le pasaba por la cabeza traducirlas al gallego para publicarlas en gallego y pagar. Claro, Valle Inclán lo que sí tenía claro es que cobraba, porque era un profesional de la literatura y quería vivir de lo que creaba, lógicamente. Pero es que en ese momento no se planteaba. Es que no se planteaba en esa época. ¿Traducir a un escritor español al gallego? No. No, porque no era negocio. Se publicaban cosas en gallego, pero textos originales. Se escribían originalmente en gallego, pero traducir al gallego un texto de un español que se podía leer en español no tenía sentido. Otra cosa es ya lo que haya ocurrido póstumamente. Los derechos o no de la familia, de los herederos, que hayan querido o no hayan querido permitir traducir a Valle Inclán en gallego. No lo sé, es un asunto en el que no he entrado nunca y lo desconozco. Lo desconozco absolutamente. Bueno, a lo mejor hay que hacer caso a una cosa muy graciosa que escribió Julio Cejador, que escribió un artículo sobre Valle Inclán. No sé, el artículo se titulaba Valle Inclán y Gabriel Miró. Entonces, escribió un artículo y decía que, claro, el gran secreto de Valle Inclán era su estilo. Ese estilo de que todo el mundo elogiaba, todo el mundo estaba maravillado, etc. Decía, Valle Inclán nos tendrá que confesar alguna vez si el secreto de su estilo está en que sabe gallego. Porque si es así, ya estamos tardando todos en ponernos a estudiar gallego. Pues no lo sé. No lo sé. No puedo responder más.
Si se me permite, galego sabía e ben que usaba, porque, de feito, cando falece en 1936, publicase unha necrolóxica no diario Século de Lisboa, na que o corresponsal o primeiro que di é que falaba portugués correntemente. Por tanto, fica máis que evidenciado que se falaba portugués correntemente, galego ia ser xusto o mesmiño. Por tanto, en fin. Non sei se hai máis preguntas. Sí, Amparo. Amparo, y aquí hay otra. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quería hacerle dos preguntas al profesor Dougherty. Una quizás demasiado general, ¿no? Y otra pues muy concreta. La general es si es posible saber si Valle Inclán tuvo suerte con sus traductores en Estados Unidos o si cree que fue afortunado con esos traductores, si eran realmente buenos o cómo eran estas traducciones. Sé que es un poco general esta pregunta, ¿no? Y la segunda tiene que ver con las memorias amables. Amables, si podría ser entendido no en el sentido de agradables, sino en el sentido de amor, ¿no? Memorias de amor. Entonces, quizá la traducción no sería, al inglés no sería la adecuada, no sé. Sí, podría ir por ahí, la de Pleasant. Pues no creo que tuviera un éxito económico con sus traducciones. Pero si eran buenos traductores. Los buenos traductores. Yo creo que en general sí, efectivamente. En parte, sobre todo, May Boone fue una traductora magnífica, tratándose de la cabeza del Bautista, perdón, la cabeza del dragón. Y luego el traductor de la rosa de... La rosa de oro. No, de oro, sí, la rosa de oro. Walsh, sí. Fue también sobresaliente, ¿no? Como una traducción. Walsh, creo que, o sea, la traducción de las sonatas deja mucho que desear. Y tengo la sospecha de que el que llevaba la voz cantante era Walsh en vez de Brune. Entonces, sí, tuvo algunos traductores estupendos. En parte, un poco volviendo a la idea de que los valleinclanistas, ellos mismos tomaron la iniciativa de traducir. Eso no quiere decir que un profesor como Onís, un profesor no es necesariamente un buen traductor o traductora, evidentemente, pero sí creo que había gente que se entusiasmaba, como se ha escuchado, ¿no? En este seminario, se entusiasmaba con Valle Inclán por una u otra razón, y entonces tenía ese impulso de traducir textos de este genio. La otra pregunta. Amables. Sí, entiendo. Pues no, me parece casi un adjetivo irónico, porque amor, Javier del Bradomín amaba a estas mujeres, de verdad, se amaba a sí mismo y a su papel, ¿no? De Don Juan, creo yo. Entonces, pero es un adjetivo provocador, ¿verdad? Te hace pensar. Y luego
el sadismo, ¿no?, que uno de los críticos sacó. El Marqués de Sade, no sé si está de alguna forma, ¿no?, su sombra, ¿no?, en el fondo de esas novelas. Había unha palabra pedida aquí na segunda fila. Bueno, é simplemente para reafirmar dúas cousas que dixo a profesora Rosario. Unha delas é que hai un autor que é moi pouco coñecido, que é don Dámaso Calvo, e que eu teño a ventaxa de haber conocido os sobrinhos netos del, que me entregaron unhas cartas que ahora estén o Museo de Valle Inclán da Prova do Caramiñal en reproducción facsimilar, en que Valle Inclán lle dice: querido amigo, ¿dónde se ha metido usted? Que deseo continuar las interesantes charlas que he mantenido con usted. Pues este autor, ahora reafirmo o que decía a profesora, afirma nun dos artigos, en outros analizan moitas obras de Valle Inclán, dice que era un conocedor extraordinario da historia de Galicia. Eso por unha parte. Con respecto ao coñecemento do galego, na antoloxía da poesía galega contemporánea de Fernández del Riego, sabedelo todo seguramente, aparecen 2 poemas de Valle Inclán. Un creo que se titula, porque eu leí isto xa fai 50 anos ou máis, porque son bastante vello, que creo que se titula Cantiga de Bellas, e o outro é unha reconstrucción que fan con pequenos poemas que ele iba sementando polas súas obras en castelán, pero que para min é como un aldabonazo de gloria do idioma galego, porque claro, eu son un galeguista demasiado, ao mellor, interesado por o meu idioma, pero respetando profundamente e considerando gran galego como tamén o consideraba Castelao a Valle Inclán. Iso é o que quería dicir, que se fixe unha reconstrucción e que ahora hoxe en día é unha panxoliña e que eu creo que é unha das boas panxoliñas que hai na literatura galega de todos os tempos. Nada máis que dicir eso. Sí, coñezo, lóxicamente, esa antoloxía de Fernández del Riego e os poemiñas que vostede di que Fernández del Riego recolle e suma, son precisamente os envíos de Aromas de Leyenda. Cada un dos poemas de Aromas de Leyenda remata cunha breve copla popular en galego e o que fai Fernández del Riego é cortar e colar, corta e pega, para construir unha segunda poesía en galego de Valle Inclán. A pregunta aquí creo que é necesario facer en voz alta é se realmente o sistema literario galego está tan necesitado ou estaba tan necesitado de cortar e pegar poemiñas de Valle Inclán para construir un texto de Valle Inclán en galego. Porque se é así, isto o que evidencia é un déficit do sistema literario galeguista. No caso particular do Valle Inclán dos anos 10, é verdade que figura como a primeira historia da literatura que recolle a Valle Inclán é a historia da literatura de Carrealdao, de 1911. E nesa historia da literatura o que se fai é precisamente tomar esa única poesía de Valle Inclán en galego como o xérmolo desa grande obra literaria na súa lingua natal que o galeguismo asume que Valle Inclán vai a construir a partir dese momento. De facto, Valle Inclán nesas datas está recabando información para a redacción dunha historia da Galiza. Está na Galiza, está intervindo en actividades e proxectos culturais con galeguistas. O profesor Carballo Calero, que antes se refería, mesmo recolle testimonios que afirman que Valle Inclán fixo parte da Irmandade da Fala da Coruña até o ano 18, sí? E a partir de aí algo se rompe, porque hai unha serie de expectativas creadas no sistema literario galeguista a propósito da figura de Valle Inclán. A min o que me preocuparía é que esas expectativas creadas a propósito da figura de Valle Inclán continúen existindo hoxe en día.
hai o que hai. E punto. Interpretemos o que hai. As quimeras xeran confusión. Vamos, iso na miña opinión. Non sei se hai... Quería apuntar una cosa. Sí. No obstante, esos envíos en galego de los poemas de Aromas de Leyenda, esto es algo que conocen mucho mejor Rosario Mascato, pero ya que no lo cuenta ella, lo voy a contar yo. Valle Inclán tenía tanto respeto por sus propios textos, por fortuna cuando Fernández del Riego hizo tal cosa, no vivía don Ramón, tenía tanto respeto por esos textos que Berta Singerman, que era una de las grandes recitadoras de la época, que daba unos espectáculos por todas partes magníficos y de enorme éxito, recitaba a Valle Inclán, entre otros muchos autores. Y Valle Inclán le escribió en un momento determinado, con la que tenía una gran relación. Don Ramón le escribió en un momento dado una carta, que conocemos porque ella misma la conservó y la publicó, pidiéndole que dejase de recitar un poema suyo, Son de Muñeira, creo, ¿no? Que dejase de recitar Son de Muñeira por una única razón, porque ella no recitaba ese envío final en galego. Decía que el poema, que podía entender que a ella no le gustase ese remate en galego, pero que a él sí. Y como el poema lo había creado él, o lo recitaba entero o no lo recitaba. O poemiña en cuestión falaba dun encontro de varias mulleres nun muiño e un dos versos era "E eu no medio sin cirolas". Interpreten vostedes si podemos censurar de novo a Valle Inclán. Desde logo, Berta Singerman facíao e isto non gostaba a Valle Inclán, co cual sospeito que o censurasen tamén en inglés sería, cuando menos, discutível pola súa parte. Porque teño además entendido que ese poema que Berta Singerman recitaba fora permitido por Josefina Blanco, non exactamente por Valle Inclán, que fora permitido pola súa muller. Cando ele efectivamente douse de conta de que aquilo estaba representándose, porque se pode chamar representar, molestoulle, ademais que non se recitara o texto completo como el pretendía. Pero fora un permiso concedido por Josefina que Valle Inclán non tiña conocimiento directo, ao parecer, non? En el caso desta muller. As figuras dos intermediarios tamén son importantes para ver a dimensión da figura de Valle Inclán. Había dúas máis pedidas por aí e se vos parece, e salvo que haxa pois iso, de repente un grande interese, con estas dúas intervencións rematamos para termos uns minutiños de descanso antes da inauguración. Bueno, hemos estado hablando de la difusión internacional de Valle Inclán y hemos hablado de Europa, de Estados Unidos. Yo soy hispanoamericanista y me gustaría saber si en tiempos de Valle Inclán, hasta qué punto las obras de Valle Inclán se difundieron en lo que es, ya conozco su viaje a México, a Cuba, pero si en países como Chile, que es el país en la literatura en la que yo me centro, si sus obras en vida circularon. No sé si es una pregunta especialmente obvia, porque yo no soy especialista en Valle Inclán, pero bueno, yo trabajo con un autor, Juan Amares, un íntimo de Vicente Huidobro, amigo de Pablo Neruda, aunque él Pablo Neruda era mucho más joven que mi autor. Y bueno, mi segunda pregunta va en función de mi autor, ya en concreto, porque aunque él publicó tarde, en los años 30, en los años 20 llevó una importante actividad de impulsor del nuevo arte, de la vanguardia en el campo cultural chileno, que era un campo extremadamente cerrado, hermético y bastante anquilosado en lo que era el criollismo y este tipo de líneas estéticas. Pero llevó a cabo una importante difusión cultural del arte nuevo, del arte de vanguardia, sobre todo a través del periódico La Nación, que era el diario más importante del Chile de la época, porque su padre era el director del periódico, de manera que él contaba con los medios. Y vivió muchos años en París, de manera que era un gran conocedor. No eran solo las noticias que le llegaban a Chile, que no eran muchas las que llegaban, la verdad, sino que él de primera mano estuvo en Francia y conocía
la actividad cultural que se estaba gestando en los años 20. Entonces, hablo de que sus amistades podían ser gente como Eric Satie, o como Man Ray, o como Jean Cocteau, Picasso, Juan Gris, este tipo de personas. Me llama la atención que en esos artículos de arte, que son entre el 1923 y el 1927, él se centra sobre todo en el arte plástico, en escultura y pintura, pero también habla de literatura, y sí que menciona a Pérez de Ayala, a Gabriel Miró, a muchos escritores, bueno, en el teatro de Echegaray, a Benavente, y de hecho arremete bastante contra ellos. Y me llama la atención que no mencione nunca a Valle Inclán, siendo como es un personaje extremadamente peculiar, innovador y muy transgresor en cierta forma. Entonces, querría saber también hasta qué punto podía ser conocido en los cenáculos, los círculos bohemios de años 20 parisinos, si era una persona conocida, aunque es más, es más mayor que estas personas, pero si podía ser una persona cuyas obras circulasen y fuese realmente conocido. Valle Inclán era archiconocidísimo en Hispanoamérica. Era una figura de primer rango en Hispanoamérica. No solamente se le conocía como figura, se le publicaba, se le pirateaba, pero aburrir. Y cuando se piratea mucho a alguien es porque había mucho interés. Argentina y Chile se pusieron morados, sobre todo esos dos países, a piratear a Valle Inclán. O sea, exageradamente. Era un escritor de primerísimo rango para todos los hispanoamericanos. Las visitas que hace el primer viaje no, porque nadie sabía quién era. En 1892 Valle Inclán no había escrito nada. Entonces era un desconocido. Pero en 1910, cuando viaja al Cono Sur, y en 1921, cuando viaja a Cuba y México y luego a Estados Unidos, es una figura de primerísimo rango, ¿no? Es recibido pues, casi como el Mesías de la literatura. Hay que entender que ya en ese momento, en los momentos que viaja, Valle Inclán es junto con Rubén Darío la cabeza del modernismo hispano, en España y en Hispanoamérica. O sea, es una figura de primerísimo rango. Mencionarlo, lo mencionan en todos lados. O sea, casi no hay un intelectual, escritor o medio pensionista hispanoamericano que no lo mencione y que no diga haberlo conocido. Es casi un rasgo de fama, de prestigio personal para cualquier intelectual hispanoamericano que pasa por España que no diga que ha estado con Valle Inclán. Lo cual también le dio muy malas experiencias a Valle Inclán, vitales, sobre todo en Nueva York. En Nueva York lo frieron, literalmente, el pobre enfermo, en la cama, y unos 500.000 escritores hispanoamericanos comiendo y viviendo a costa de Valle Inclán. Le dejaron una cuenta que salió más pobre que las ratas después de haber hecho un recorrido triunfal por México. Es cierto, no es falso, ¿no? Etcétera. O sea, era muy, muy, muy conocido. Que el autor que usted estudia no lo haya mencionado es una rara avis. Casi lo debe poner usted como nota. Este escritor no mencionó nunca a Valle Inclán. Ahí mencionabas un tema que es un tema interesante, que es el de las vanguardias, escritores de la vanguardia, ¿no? Que tienen una reacción casi siempre contra los seniors, de alguna manera, bastante beligerante. Hay muchos escritores de la vanguardia y Valle Inclán se pronunció en contra de los altruistas, de los ultraístas, digo, de los ultraístas, y entonces no sé si esto cala o no cala, pero en todo caso lo que sí hay es los más jóvenes rechazan normalmente a los seniors, y en ese paquete pueden ir muchos autores que después individualmente resulta que lo reivindican, pero de forma colectiva no, y de ahí a lo mejor la desaparición. Yo no sé en esta cita de la que hablabas si se mencionan escritores del ámbito de la edad y de la época del propio Valle Inclán, pero en todo caso es bastante habitual que en la vanguardia, en el sentido de las vanguardias históricas me refiero, rechacen de una forma tajante en ese afán de ruptura y en ese afán innovador y en ese afán, rechacen a los autores precedentes casi siempre de forma categórica y sin más. Otra cosa es que después los conozcan, los analicen o no, pero en público probablemente son autores que a lo mejor no podría ser una explicación, entiendo, no sé si lo es, pero en todo caso podría ser una explicación viniendo, como tú señalas, de las relaciones tan estrechas del personaje con la vanguardia francesa también, ¿no? Y había una última pregunta, ¿sí? Decía Antonio, de la traducción del portugués,
es cierto que fue don Ramón el traductor. Y segundo, sobre la polémica de esta mañana de la influencia más o menos de la Unión Soviética en la traducción de las obras. O sea, si Fedor Kelly, el traductor, era un agente de la GPU, como dice Sender. ¿Agente no? A ver, es que, bueno, eso ya no lo sé, yo no soy un experto en Kelly. Ya, lo que sí es cierto es que Kelly tenía un cargo importantísimo dentro de la Unión Soviética. No me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo así como el presidente de la Sociedad de Escritores de la Unión Soviética. O sea, no era un cualquiera, ¿eh? Era como el superjefe del mundo literario. Pero eso yo no sé si lo convertía en el KGB o no lo sé. Si lo decía Sender, pues es posible, porque él estuvo por allí, Sender, en esos momentos, ¿no? Y habla precisamente de la recepción de Valle-Inclán en Rusia. Pero ya su cargo no, o sea, si pertenecía al KGB, no lo sé. Que era el dios de la literatura rusa en ese momento, sin lugar a dudas. A traducción das obras de esa de Queirós o español, ¿no? Bueno, digamos que a bibliografía que hai, a bibliografía crítica ao respecto é contradictoria, os investigadores non acaban de se pôr de acordo, nomeadamente por un facto que é bastante relevante, e é que para un escritor como Ramón del Valle-Inclán, que estaba habituado a ler os clásicos portugueses en portugués desde o seu tempo en Pontevedra, na Biblioteca dos Murais, resulta, cuando menos sorprendentes, algúns erros bastante significativos, o cual fai pensar que, cuando menos, nunha das traduccións foi unha traducción feita por outro autor e asinada por Valle-Inclán, porque naquel momento a editorial Mauchi entendeu que era de maior interese. Agora, hai un magnífico traballo do noso compañeiro do grupo de investigación, Xaquín Núñez Sabarís, no que demostra, sen dúbida ninguna, que Valle-Inclán leu e moi a conciencia esas obras de esa de Queirós, porque incluso se poden vislumbrar calcos nalgúns dos relatos e nas sonatas de Valle-Inclán de estructuras deses textos de esa. Por tanto, coñecía en pormenor, e se traduciu ou non, digamos que non temos todos os datos, mas, cuando menos nunha, parece ser que non foi así. De todas maneras, también se sabe que no todas las traducciones que firmó Valle-Inclán las hizo él, porque lo reconoció el propio autor en 1928. En 1928 dice que Manuel Bueno hizo traducciones para ayudarle económicamente, que luego firmó Valle-Inclán. Lo que no dice es cuáles. Las más probables de las falsificaciones no son precisamente las de esas de Queirós. En todo caso, podría ser la novela de Matilde Serao, Flor de Pasión, porque yo no creo que conociese el italiano como para traducir una novela italiana, o a lo mejor la novela de Paul Alexis, las amigas de... No, las chicas del amigo Lefebvre. Esas son más posibles, que fuesen traducciones de Manuel Bueno que las... Pero no lo sé, eso no se sabe. Lo que sí reconoció Valle-Inclán es que él no hizo todas, que algunas se las hizo Manuel Bueno y él las firmó. Ben, paramos por aquí. Vaya por diante o noso agradecemento pola asistencia e confío en que nos vexamos de aquí a 15 minutos, tampouco hai moita marxe, na Biblioteca Xeral, no Pazo de Fonseca, na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela, claustro alto. É dicir, non na entrada, senón no claustro alto. Adiantouse no San Francisco. Moitas gracias.